Segunda parte. Capítulo 17. Del Estado. De las causas, generación y definición de un Estado. La causa final, fin o designio de los hombres, que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás, al introducir esta restricción sobre sí mismos en la que los vemos vivir formando estados, es el cuidado de su propia conservación, y por añadidura, el logro de una vida más armónica, es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra, que tal como hemos manifestado, es la consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres, cuando no existe poder visible que los tenga a raya, y que por temor al castigo, los sujete a la realización de sus pactos y a la observancia de las leyes de naturaleza establecidas en los capítulos 14 y 15. Las leyes de naturaleza, tales como las de la justicia, la equidad, la modestia, la piedad y, en suma, regla de no hacer a los otros, lo que no quieras que otros hagan para ti, son por sí mismas, cuando no existe el temor a un determinado poder que motive su observancia, contrarias a nuestras pasiones naturales, las cuales nos inducen a la parcialidad, al orgullo, a la venganza y a cosas semejantes. Los pactos que no descansan en la espada, no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre, en modo alguno. Por consiguiente, a pesar de las leyes de naturaleza, que cada uno observa cuando tiene la voluntad de observarlas, y cuando puede hacerlo de modo seguro, si no se ha instituido un poder, o no es suficientemente grande para nuestra seguridad, cada uno se fiará solo de sí mismo, y podrá hacerlo legalmente, sobre su propia fuerza y maña, para protegerse contra los demás hombres. En todos los lugares en que los hombres han vivido en pequeñas familias, robarse y expoliarse, unos a otros, ha sido una práctica común, y lejos de ser reputada contra la ley de naturaleza, cuanto mayor era el botín obtenido, tanto mayor era el honor. Entonces los hombres no observaban otras leyes, que las leyes del honor, que consistían en abstenerse de la crueldad, dejando a los hombres sus vidas, e instrumentos de labor. Y así como entonces, lo hacían las familias pequeñas, así ahora las ciudades y reinos, que no son sino familias más grandes, ensanchan sus dominios para su propia seguridad, y bajo el pretexto de peligro y temor de invasión, o de la asistencia que puede prestarse a los invasores, justamente se esfuerzan cuanto pueden, para someter o debilitar a sus vecinos, mediante la fuerza ostensible y las artes secretas, a falta de otra garantía, y en edades posteriores se recuerdan con honor tales hechos. No es la conjunción de un pequeño número de hombres lo que da a los estados esa seguridad, porque cuando se trata de reducidos números, las pequeñas adiciones de una parte o de otra, hacen tan grande la ventaja de la fuerza, que son suficientes para acarrear la victoria, y esto da aliento a la invasión. La multitud suficiente para confiar en ella a los efectos de nuestra seguridad, no está determinada por un cierto número, sino por comparación con el enemigo que tememos, y es suficiente cuando la superioridad del enemigo no es de una naturaleza tan visible y manifiesta, que le determine a intentar el acontecimiento de la guerra. Y aunque haya una gran multitud, si sus acuerdos están dirigidos según sus particulares juicios, y particulares apetitos, no puede esperarse de ello defensa, ni protección contra un enemigo común, ni contra las mutuas ofensas. Porque discrepando las opiniones concernientes al mejor uso, y aplicación de su fuerza, los individuos componentes de esa multitud no se ayudan, sino que se obstaculizan mutuamente, y por esa oposición mutua, reducen su fuerza a la nada, y como consecuencia, son fácilmente sometidos por unos pocos, que están en perfecto acuerdo, sin contar con que la otra parte, cuando no existe un enemigo común, se hacen guerra unos a otros,
movidos por sus particulares intereses. Si pudiéramos imaginar una gran multitud de individuos, concorde en la observancia de la justicia, y de otras leyes de naturaleza, pero sin un poder común para mantenerlos a raya, podríamos suponer igualmente que todo el género humano hiciera lo mismo, y entonces no existiría ni sería preciso que existiera ningún gobierno civil o Estado en absoluto, porque la paz existiría sin dominación alguna. Tampoco es suficiente para la seguridad que los hombres desearían ver establecida durante su vida entera, que estén gobernados y dirigidos por un solo criterio, durante un tiempo limitado, como en una batalla o en una guerra. En efecto, aunque obtengan una victoria por su unánime esfuerzo contra un enemigo exterior, después cuando ya no tienen un enemigo común, o a quien para unos aparece como enemigo, otros lo consideran como amigo, necesariamente se disgregan por la diferencia de sus intereses, y nuevamente decaen en situación de guerra. Es cierto que determinadas criaturas vivas, como las abejas y las hormigas, viven en forma sociable una con otra, por cuya razón Aristóteles las enumera entre las criaturas políticas, y no tienen otra dirección, que sus particulares juicios y apetitos, ni poseen el uso de la palabra mediante la cual una puede significar a otra lo que considera adecuado para el beneficio común. Por ello, algunos desean inquirir por qué la humanidad no puede hacer lo mismo. A lo cual contesto. Primero, que los hombres están en continua pugna de honores y dignidad y las mencionadas criaturas no, y a ello se debe que entre los hombres surja, por esta razón, la envidia y el odio, y finalmente la guerra, mientras que entre aquellas criaturas, no ocurre eso. Segundo, que entre esas criaturas, el bien común no difiere del individual, y aunque por naturaleza propenden a su beneficio privado, procuran a la vez, por el beneficio común. En cambio, el hombre, cuyo goce consiste en compararse a sí mismo con los demás hombres, no puede disfrutar otra cosa, sino lo que es eminente. Tercero, que no teniendo estas criaturas, a diferencia del hombre, uso de razón, no ven ni piensan que ven ninguna falta en la administración de su negocio común. En cambio, entre los hombres, hay muchos que se imaginan a sí mismos más sabios y capaces para gobernar la cosa pública, que el resto. Dichas personas se afanan por reformar e innovar, una de esta manera, otra de aquella, con lo cual acarrean perturbación y guerra civil. Cuarto, que aun cuando estas criaturas tienen voz, en cierto modo, para dar a entender sus sentimientos, unas a otras, necesitan este género de palabras por medio de las cuales los hombres pueden manifestar a otros lo que es Dios, en comparación con el demonio, y lo que es el demonio en comparación con Dios, y aumentar o disminuir la grandeza aparente de Dios y del demonio, sembrando el descontento entre los hombres, y turbando su tranquilidad caprichosamente. Quinto, que las criaturas irracionales no pueden distinguir entre injuria y daño, y por consiguiente, mientras están a gusto, no son ofendidas por sus semejantes. En cambio, el hombre se encuentra más conturbado cuando más complacido está, porque es entonces cuando le agrada mostrar su sabiduría y controlar las acciones de quien gobierna el Estado. Por último, el buen entendimiento de esas criaturas es natural. La de los hombres lo es solamente por pacto, es decir, de modo artificial. No es extraño por consiguiente, que aparte del pacto, se requiera algo más que haga su convenio constante y obligatorio, ese algo es un poder común que los mantenga a raya, y dirija sus acciones hacia el beneficio colectivo. El único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la invasión de los extranjeros, y contra las injurias ajenas, asegurándoles de tal suerte, que por su propia actividad, y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos,
y vivir satisfechos, es conferir todo su poder y fortaleza, a un hombre, o a una asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades a una voluntad. Esto equivale a decir, elegir un hombre o una asamblea de hombres que represente su personalidad, y que cada uno considere como propio, y se reconozca a sí mismo como autor, de cualquiera cosa que haga o promueva quien representa su persona, en aquellas cosas que conciernen a la paz y la seguridad comunes. Que, además, someta la voluntad de cada a la voluntad de aquel, y sus juicios a su juicio. Esto es algo más que consentimiento o concordia. Es una unidad real de todo ello, en una y la misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal, como si cada uno dijera a todos, autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres, mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que ustedes transfieran a él su derecho, y autoricen todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina Estado, en latín, civitas. Esta autorización es la generación de aquel gran Leviatán, o más bien, hablando con más reverencia, de aquel Dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Porque en virtud de esta autoridad que se le confiere por cada hombre particular en el Estado, posee y utiliza tanto poder y fortaleza, que por el terror que inspira, es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz, en su propio país, y para la mutua ayuda contra sus enemigos, en el extranjero. Y en ello consiste la esencia del Estado, que podemos definir así. Una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos, realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y la defensa común. El titular de esta persona se denomina soberano, y se dice que tiene poder soberano, cada uno de los que le obedecen es súbdito suyo. Se alcanza este poder soberano por dos modalidades. Uno por la fuerza natural, como cuando un hombre hace que sus hijos, y los hijos de sus hijos, le estén sometidos, siendo capaz de destruirlos si se niegan a ello. O que por actos de guerra somete a sus enemigos a su voluntad, concediéndoles la vida a cambio de esa sumisión. Ocurre el otro procedimiento cuando los hombres se ponen de acuerdo entre sí, para someterse a algún hombre o asamblea de hombres voluntariamente, en la confianza de ser protegidos por ellos contra todos los demás. En este último caso puede hablarse de Estado político, o Estado por institución, y en el primero de Estado por adquisición. En primer término, voy a referirme al Estado por institución.